tardes, ¿todo bien? Mi nombre es Fabio Pestana Becerra, yo soy doctor de Ciencias Empresariales y Sociales de la Universidad UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Soy formado en Administración de Empresas, Economía y Contabilidad. Tengo posgraduación en Gestión de Inversiones, que es un post-MBA, un MBA en Economía, Ciencias Empresariales y Mercado Financiero. Yo soy certificado con el Global Trader Certificate de International Chamber of Commerce y en Brasil CGA, CGE, CFG. Vengo a presentar un artículo en el Gran Congreso de Humanidades, el cuarto Gran Congreso de Humanidades, y hablo un artículo sobre el aumento de la base monetaria y el desarrollo económico. En este artículo, la primera cosa que hablo son de los conceptos básicos de la teoría monetaria moderna y su empirismo. Cuando hablamos de su empirismo es porque la teoría monetaria moderna, más llamada de TMM, cuestiona la problemática económica y social relacionada al crecimiento de la base monetaria. La teoría monetaria clásica habla que por cuanto más efectivo se hace, cuanto más dinero se hace moneda, la impresión de moneda de un país va a cambiar en más inflación. No entanto, vemos, como citado en otro artículo que lo llamo Economía, Datos Reales y Desafíos Globales, también de mí, yo discuto como las teorías monetarias no conservadoras, que son el quantitative easing, el forward guidance y la impresión monetaria por países desarrollados como Estados Unidos, se funcionó muy bien y no se convirtió en inflación. Este artículo lo hice en 2022 y después, con la crisis del COVID, se fue ampliamente hecho y practicado en muchos países, también países no desarrollados, como Brasil, como Argentina, principalmente con los servicios sociales que fueran necesarios, con las ayudas que los gobiernos propiciaron. Entonces yo abordo que el desafío global de hoy es que la suma de los esfuerzos de los países sean mejores que los esfuerzos de ellos separados. Con esto estamos hablando de una dinámica social y una infraestructura más sostenible. A largo plazo, la América Latina y los países no desarrollados necesitan de un nivel de inversión muy mejor. Y la primera hecho de aumento de la base monetaria en Latinoamérica, y el primer ejemplo, yo tomo el siglo XV y siglo XVI, cuando se tuve el descubrimiento de la América y con esto la colonización de los países. Solo Brasil y los países de la América Latina encaminaron a Europa entre el siglo XV y XVI 108 toneladas de oro. Este oro nada más sería que la moneda que hoy se puede tener el aumento de esa por una decisión del Banco Central. ¿Qué el Banco Central hace en este hecho? Se hace un crédito en el tesoro de la moneda que se está haciendo y un débito al gobierno. Así que el gobierno tiene más dinero para invertir. Un cambio de la teoría monetaria clásica es que la teoría monetaria clásica
crees y contabiliza que el dinero que el gobierno tiene es el dinero que se tiene en cargo de los impuestos. Y la teoría monetaria defendida por Randall Wright, Stephanie Kelton y Warren Mosler habla de otra cosa, de que se puede el gobierno hacer el dinero, no la impresión, pero lo aumento, sin embargo, de necesidad de más efectivo o de caer en débitos. Se pasa que en un mundo globalizado, recordando que en el peso de la presentación yo hablaba que lo desafío de este siglo es que la suma de los esfuerzos de los países globalizados, claro, se cambie en una cosa mejor do que los esfuerzos de ellos separados. ¿Por qué hablo esto? Porque la teoría monetaria moderna es muy cuestionable, principalmente cuando se habla que los países tienen alto grado de deudas, deudas hechas que son con otras monedas. Porque si se hace un cálculo, mientras que se esté aumentando la base monetaria, entonces se está diciendo al mismo tiempo que una otra moneda se vale más do que lo tenía anteriormente. Pero si el país no tiene deudas externas, si las transacciones son mejoramente en su propia moneda, entonces no se tiene un riesgo muy menor para eso. Y entonces países hoy que tienen una alta inflación, es común que se piense que esta alta inflación se tiene con el aumento de la base monetaria. En el artículo se ve es que yo hizo muchos gráficos y correlaciones que abordan el aumento de la base monetaria en percentual del PBI y la inflación. Y se ve que no es una realidad. Por ejemplo, Argentina, que es un país que tiene una deuda un poco grande, pero se habla mucho que la transferencia de dinero que el gobierno hace se crea esta inflación. Y no es tan así porque inmediatamente ya lo vimos que no hay un aumento de la base monetaria. Al contrario, se ve también que en América Latina la deuda de la mayoría de los países no es muy correlacionada con la inflación. Que se tiene es una creencia en un país firme con buenos hechos fiscales o no. Entonces, cuando Portugal y también los demás países de la Europa, España, recibían mucho oro de la América Latina, se tuvo un desarrollo en la área de la industrialización que acá en América Latina se pasó casi 2 siglos después que se empezaba en Europa. Y se ve un importante hecho con esto, que se tiene un coeficiente de abertura económica que es la suma de las exportaciones y importaciones en percentual del PBI. De 1950 hasta 2018, este percentual se cambió de 15% para 25%. Aunque se tuvo muchas inversiones internacionales directas de extranjeros, inversiones extranjeras directas, se tuvo también un desarrollo económico también que llegaste a las camadas más pobres de América Latina, porque en la fecha de 2002 hasta 2018 se vio una reducción de 45% en la pobreza de toda la América Latina. Pero ¿cuál es la discusión que este artículo aborda y que es un campo más para estudiar? Es que la teoría monetaria moderna se puede ser aplicada, pero depende de una complejidad muy mayores de factores. Y no se puede decir que es un efecto directo solo la inflación con el aumento de la base monetaria. Los datos se prueban que esto no es una realidad. Y cuando se tuvo la Gran Depresión en 1929,
Los hechos que cambiaron y volvieron y sacaron a Europa, por ejemplo, de la pobreza fue un aumento de la base monetaria. Otra cosa es que los países no desarrollados tienen una necesidad muy mayor de inversión en sectores que podrían crear la infraestructura necesaria para un capitalismo más sostenible. Con esto que estoy hablando, que la mayoría de las personas en América Latina, que se tiene como 40% en la pobreza, recibiendo abajo de $10 por día, ¿sí? No tienen una parte pequeña de su orçamento comprometida con los gastos básicos, más la mayoría de su economía se vuelven solo para lo consumo básico. Con esto se tiene un ambiente muy mal para inversión. Entonces, una cosa que al aumento de la base monetaria se puede arreglar es que se llegue más moneda a la población y con esto se tiene un mejor nivel de polpanza y que la polpanza se cambia con el tiempo en inversiones. Se ve que los países que se destacaron en el campo de crecimiento de PBI y la productividad, se tiene una gran inversión en pesquisa y desarrollo, investigación y desarrollo y también en educación. Encargo que no solo esto costa, pero esto también no se llega a toda la población. Y se ve un crecimiento del desempleo o de la pobreza de acuerdo con la teoría de Nurkisi. Nurkisi habla del círculo vicioso de la pobreza, o sea, que con el decremento de la renta se tiene menos inversión y con menos inversión se tiene también menos trabajo, menos renta. Esto se crea un ciclo muy vicioso. Eh, entonces, los estudios empiezan a mostrar que según Stephanie Kelton se tiene el mito del déficit. Entonces, que un gobierno soberano supone que no puede hacer su propia moneda para financiar sus proyectos de estructura y programas sociales. Este mito se habla que todo el problema de un gobierno se relaciona a su déficit de recaudación. Cuando mientras muchas veces la cuestión es si el proyecto va a tener beneficios económicos y sociales que se cambiarán mejorados a la sociedad. Con esto se carece un estudio mejor de la tasa de multiplicación financiera cuando se tiene XY tipos de inversiones diferentes arregladas por el gobierno. Entonces, otro hecho que se tuve es que cuando en 2008 se fue aplicado la flexibilización cuantitativa, el quantitative easing, los estudios mostraron que se tuvo una reducción de 40 y 110 puntos en los vencimientos de la tasa de interés en 10 años. Entonces no se tuvo un aumento de la inflación o de los riesgos de la inflación en una escala que se podría decir que el crecimiento de la moneda se cambió en inflación. Implementación de la práctica de la TM enfrenta también desafíos muy significativos. Eh, es- no se tiene datos tan aclarados sobre el tema del punto de vista que propiciaría hacer una gestión de todas las complejidades económicas. Entonces, que se tuve en un tiempo que se creó mucho miedo de la deuda, es que en la década de 80, cuando se tuve la década perdida, se tenía muchas deudas extranjeras, lo que nosotros no vemos ahora.
Entonces, la teoría monetaria de la moneda una solución que debe ser mucho más estudiada para cómo debería ser su aplicación a fin de que los hechos de combatir la pobreza y propiciar a los gobiernos, principalmente a los gobiernos en países no desarrollados, que pueden aumentar la propensa de su población, crear e implementar infraestructuras que se cambien en una economía más capitalista y más próspera. Hechos estos dependen de mucho más estudio de la academia y de una aplicación práctica y empírica de esta teoría. Muchas gracias. Espero que este artículo traga no tanto cuanto muchas conclusiones especiales, pero dudas muy importantes, preguntas que puedan traer respuestas de cómo hacer inversiones en un país y solucionar problemas sociales y problemas económicos que no están siendo tocados porque mucho se habla del déficit y poco se habla de las tecnologías y complejidades que se tiene de verdad en las economías. Muchas gracias.